Río Grande. El Batallón de Infantería de Marina número 5, BIM 5, llevó a cabo una campaña de instrucción y adiestramiento en técnicas de supervivencia y baja montaña y monte austral, que anualmente se realiza con el objetivo de integrar y nivelar los conocimientos del personal recientemente incorporado a sus filas. Para el desarrollo de las actividades que se cumplieron en la zona de Aguas Blancas, cabecera del lago Fagnano y próxima a la localidad fueguina de Tolwyn, se contó con el apoyo logístico del Grupo de Servicios para Apoyo al Combate del Destacamento Naval Río Grande. Durante los primeros días se llevaron a cabo actividades de instrucción en técnica de top rope, para escalada estival, descenso por cuerdas y construcción de distintos itinerarios para sortear obstáculos durante los desplazamientos diurnos y posteriormente nocturnos. Asimismo, se los evaluó en técnicas y procedimientos de patrulla y técnicas de supervivencia. Las actividades desarrolladas durante la campaña fueron supervisadas por el comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, capitán de navío I.M. Héctor Antonio Herrera. Finalmente, se llevó a cabo un ejercicio de tropas de instrucción en el terreno, en el cual se evaluó la destreza adquirida durante la instrucción previa. Cambiando de información, Espora, en el marco del Plan Permanente de Capacitación del Comando de la Aviación Naval, personal del Centro de Adiestramiento de la Fuerza Aeronaval número 2, desarrolló durante la última semana un curso de supervivencia en el mar y costa destinados a las tripulaciones aéreas. Participaron cursantes que revistan en la Base Aeronaval Punta Indio, la Base Aeronaval Almirante Sar y la Fuerza Aeronaval número 2, quienes fueron instruidos por personal perteneciente al grupo de paracaidistas de búsqueda y rescate de la aviación naval y nadadores de rescate. El curso se desarrolló en 4 instancias. La primera etapa consistió en clases teóricas, mientras que la segunda involucró prácticas en la pileta cubierta de la Base Aeronaval Comandante Espora. Luego, las 2 etapas sucesivas se realizaron en el mar y en el terreno respectivamente, aprovechando las características de las inmediaciones de la base de infantería de Marina Baterías.